La estabilidad emocional posterior a un sismo no es un estado estático que se alcanza de inmediato, sino un proceso dinámico de adaptación frente a la vivencia de un evento altamente estresante. Es esperado experimentar malestar en las primeras semanas posteriores. Sin embargo, diferenciar entre una reacción adaptativa y una complicación psicológica resulta crucial. Las reacciones habituales las primeras semanas son labilidad emocional y sobresalto ante ruidos fuertes, dificultad temporal para concentrarse, sueño ligero o recuerdos recurrentes. Aquellas que requieren atención especializada, pasado un mes, como incapacidad persistente para retomar las actividades diarias, ataques de pánico recurrentes o evitación extrema de lugares cerrados altos y sentimientos de desconexión con la realidad. Es importante entender que esto no sigue un cronograma único ni uniforme para todas las personas. Mientras que algunas logran procesar la experiencia y recuperar su equilibrio en cuestión de días o semanas, otras pueden requerir varios meses o incluso apoyo especializado para integrar lo sucedido. Por lo que presionar o acelerar el ritmo de sanación de alguien resulta contraproducente para su proceso de recuperación. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Josué Llanos. Saludamos a toda la audiencia, a toda la sintonía, a todos los que están conectados con nosotros, a Paulucci que está, a Julio también, Kamal que se está conectando. Y bueno, le damos también la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina antienvejecimiento. Y hoy vamos a hablar sobre ese balance o ese control de nuestras emociones, pero también neurobiológico. Todo lo que conforma nuestro cuerpo también va a determinar cómo nos vamos a sentir, tanto si tenemos un desbalance en nuestra microbiota, si tenemos factores de sueños alterados, tenemos una alimentación no adecuada o factores que nos estén estresando mucho y que no los estemos reconociendo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Daniel, y gracias a todos, porque este es un tema tan importante después de estos procesos y después de estas crisis que hemos vivido, sobre todo que pasan 4, 5, 6 semanas que el cuerpo está sometido a un estrés intenso. Sí. Y tomando en cuenta que ya no se parte de un problema psicológico ya de extremo de supervivencia, sino que ya se agotaron los mecanismos de adaptación que tiene el organismo para poder manejar ese estrés. Entonces ahí es donde viene ese agotamiento, ese cansancio y vienen trastornos de ansiedad, ataques de pánico, crisis depresiva, pero ya no solamente psicológico, sino como hemos dicho, ya desde el punto de vista biológico y orgánico, donde se consumen recursos como el complejo B, como el magnesio, como el litio. Nosotros tenemos pequeñas cantidades de litio que son neuroreguladores de la serotonina, la cual es el neurotransmisor principal del ánimo natural, que por eso cuando está bajo pues tenemos un desánimo, pero cuando está alto tenemos trastorno de ansiedad y ataques de pánico. ¿Quién regula eso? Bueno, toda esta cantidad de sustancias, elementos que se van desgastando en el tiempo y que hay que estarlos restituyendo para evitar caer ya en estados ya críticos, extremos, donde ya la gente entra en desesperación, sobre todo cuando ya se toma la realidad, porque al estar en estado de supervivencia tienes tanta adrenalina y cortisol que lo que estás es, bueno, en supervivencia, pero luego pasa a un estado ya de estrés postraumático que, bueno, puede ser que ya no quieras ni siquiera seguir viviendo. Y entonces en este caso hay que tener un apoyo, un acompañamiento cercano. Por eso yo estoy prácticamente en traje de campaña, porque estoy bajando frecuentemente a apoyar a nuestros hermanos de la guerra para poder darles lo que hace falta. Sobre todo no solamente a las personas afectadas, sino los rescatistas que también están sometidos a grandes niveles de estrés. Sí, muchas personas que estuvieron expuestas directamente al trauma, que como bien se dice, el momento de la ayuda está la adrenalina activa, otros factores de la ayuda y no te permiten como que entender que estás viviendo, sintiendo y que está procesando tu cerebro, que está observando y cómo lo va a codificar o biocodificar en los próximos días, ¿no? Y eso también se habla sobre el estrés postraumático. Así es. Entonces, en estos casos, cuando estamos en ese primer ataque del estrés, que es el sistema de alarma de supervivencia, se prenden ciertos neurotransmisores como la noradrenalina, que en este caso activa la corteza cerebral para que tiene dos efectos importantes que lo decimos de manera criolla, que es pele el ojo. O sea, nuestra visión está aguda para saber si hay algún movimiento, algo extraño, está pendiente desde el punto de vista de la visión, de esos 5 sentidos, y el pare la oreja. El pare la oreja está atento a cualquier ruido. Entonces ahí está la noradrenalina en estado de alerta. Ese es el estado de alerta en la primera etapa del estrés.
Luego viene la segunda etapa del estrés, según Hans Seyler, de los años 50, que estudió este fenómeno, que es el estado de resistencia. Entonces pasa de la noradrenalina a la adrenalina, que en este caso la produce la glándula suprarrenal, que es una glándula que está sobre los riñones y liberando entonces grandes cantidades de adrenalina, por eso la taquicardia, la respiración rápida para poder llevar sangre hacia los músculos y no solamente eso, sino el cortisol que eleva los niveles de azúcar para llevar, por ejemplo, material energético para que los músculos puedan o luchar o huir como un mecanismo de supervivencia. Eso va a ocurrir que las personas pierden la noción del tiempo y del espacio. Pueden estar, yo hablé con rescatistas, hablé con personas involucradas ahí en el mismo momento, porque yo voy al otro día del terremoto, y eran, no, yo tengo 20, no sé ni qué hora es, tengo desde ayer, entonces vamos a hidratarte, vamos a darte estos elementos para que puedas tener capacidad de poder seguir adelante con tu proceso de ayuda, ¿no? Tu práctica de ayuda y tu acompañamiento. Y luego hay una etapa de agotamiento, que viene el síndrome de fatiga adrenal, donde ya las suprarrenales pierden su capacidad de adaptación y entonces se enferman de infecciones, tienen un gran agotamiento, y en el día están totalmente agotados, en la noche no pueden dormir y después viene el agotamiento neural, neurológico, donde todos esos neurotransmisores están por debajo de sus niveles normales y ahí es donde tenemos entonces que darle ese soporte orgánico desde la medicina anti-envejecimiento ortomolecular para poder recuperar y mantener ese nivel de actividad. Vamos a ver, al regreso, vamos a una pausa, cómo podemos hacer para nuevamente tomar la rutina del sueño, tomando en cuenta los factores estresantes o lo que nuestro cerebro nos puede estar diciendo ante la alerta, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con respecto a establecer esos patrones saludables y cómo hacer uso también de esta medicina anti-envejecimiento para poder lograrlo? Vamos a la pausa y volvemos.